Muy buenas tardes. Prosiguiendo con las presentaciones y después de tres conferencias muy importantes, sobre todo en esta última del ingeniero Raimundo Carranza, a quien nos han compartido esa vasta experiencia sobre la economía circular, la huella ecológica, la huella de carbono, la huella hídrica, prácticamente estamos involucrados en que nosotros, ingenieros químicos, debemos trabajar mucho para preservar nuestro medio ambiente. Y precisamente la siguiente conferencia está en ese camino. Y quiero presentar el título como Diseño de experimentos DOE para optimizar tu proceso y minimizar tus desperdicios. Esta conferencia estará a cargo del ingeniero John Ramírez Roncal, que es ingeniero químico egresado de la UNI, tiene posgrado en Ingeniería de Plásticos de la Universidad Católica de Argentina, UCA, en Argentina, posgrado en Procesos de Transformación del Plástico y del Caucho en el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y Caucho, ICPC, EAFIT Colombia, especialista en Lean Sigma en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa la maestría en Ingeniería de Polímeros en EAFIT de Colombia. Ha llevado diversos cursos en plásticos realizados por Erbach, Husky y Vattenfeld. Tiene más de 14 años de experiencia en el rubro de plásticos y es autor de la primera aplicación latinoamericana de moldeo por inyección y actual director del Centro Peruano del Plástico. Es un honor para mí presentar al ingeniero John Ramírez Roncal para que nos muestre la tecnología de cómo nosotros podemos minimizar nuestros desperdicios. Adelante, ingeniero John, tiene la sala a su disposición. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es John Ramírez, como ya me presentó el ingeniero Chunga. Gusto de estar acá en este momento realizando una ponencia para los ingenieros químicos en su mayoría, para esta semana que bien se han presentado muy buenas ponencias, pues yo también quería dar mi granito de arena aportando en este conocimiento. El tema que he venido a dar es diseño de experimentos DOE para optimizar el proceso y minimizar los desperdicios. Bueno, vamos a empezar. No sé si se me escucha todo ok. De repente, ingeniero, ¿cómo está? A ver, ¿todos me escuchan? Ingeniero Chunga. Sí, todo bien, escucho bien. Excelente. Muy bien, entonces. A ver, vamos a compartir mi pantalla. ¿Listo? Bueno, ¿por qué este tema? Definitivamente, en la solución de problemas en la industria, básicamente lo que es producción, muchos nos queremos solucionar problemas de diferentes formas. Ya sea, acá les voy a poner un pequeño cuadrito, pero bueno, primero quería preguntarles también esto, ¿no? ¿En qué nivel de solución de problemas y cambio de parámetros están en su empresa? Vayamos con un ejemplo de una industria, en el caso de moldeo por inyección, que es el que más estoy familiarizado, y además que se puede entender de una manera más rápida. ¿Ya? Y este es más o menos la intención. ¿En qué nivel de solución de problemas estamos? Miren toda esta secuencia del nivel de solución de problemas, y de repente están algunas empresas. Y he conocido varias empresas de trayectoria muy conocidas, donde contratan personal para modificar sus máquinas que, si bien es cierto, no son económicas, son bastante caras algunas, y cómo es que solucionan o cómo es que modifican sus parámetros. En este caso, en el caso más sencillo, estamos hablando de una persona que colocan que no tiene conocimientos previos. Es decir, que hagamos de cuenta que está en otro proceso, no está en el proceso, no conoce la máquina, lo hace por tanteo, por un simple tanteo. Es decir, lo hace al azar, ¿no?
por ejemplo, él dice o quiere corregir algún tipo de falla, por ejemplo, no sé, por incompleto, por rechupe. Entonces, él piensa que modificando un parámetro, modificando otro parámetro, va a llegar a la solución. Entonces, su nivel de llegar a la solución es tardío. Se puede demorar hasta un día, 2 días, hasta puede que ni siquiera llegue a la solución con este nivel que tenemos, que es el más básico, que es el de tanteo al azar. Vayamos con la siguiente etapa. La siguiente etapa ya es por experiencia. Vayamos que esta persona que ha tanteado y ha tanteado, entonces de todas maneras, llega a conclusiones que con el tiempo va recopilando información y dice, ah, mire, corregir por rechupe, por ejemplo, aumenta la pospresión. Al aumentar la pospresión, hace mucho tiempo, hace varios días, al cambiar esta pospresión, me llegó con la solución. Entonces ya por experiencia va ganando conocimiento, a lo que le llamamos conocimiento empírico, y va solucionando problemas. Definitivamente la solución de estos problemas todavía no es óptima, ¿no? Y en algunos casos le diré que muchas empresas también tenemos de este tipo. Y acá es donde tenemos la mayoría de ajustadores de proceso que no han tenido una capacitación previa. Aquí estamos teniendo estos ajustadores de proceso que se han aprendido mirando a otros, ¿no? Mirando y tratando de llegar a algunas conclusiones, pero no ha habido ningún conocimiento previo. De todas maneras, corregir soluciones de este modo, bien sabemos la mayoría de nosotros, casi todos, que de todas maneras ocupa tiempo y no es óptimo. Vamos a la siguiente etapa y aquí ya empezamos a estudiar. Las personas están estudiando, estudian el tema, estudian qué cálculos o qué fórmulas dominan el proceso, qué tablas son tablas con sus valores, qué valores son recomendados para la solución de problemas. Entonces, esta etapa, lo que le llamo yo, es un ajuste de parámetros, ya más se podría decir con principios de ingeniería. Aquí podríamos llegar a un óptimo, ya hay cálculos para todo. Ahora vamos a ver algunos cálculos. Entonces, dentro de esto ya estamos aprendiendo ya que el proceso es dominado por fórmulas, por tablas y por valores que tal vez puedan ser empíricos, pero ya son estudiados. Luego de eso, vamos con una siguiente etapa en el proceso de moldeo por inyección, por ejemplo. Hay una etapa o hay un proceso que le llamamos moldeo científico. Dentro de este moldeo científico ya es una metodología para obtener un nivel más óptimo. En este nivel más óptimo se puede llegar a minimizar o optimizar el proceso y en este caso el ciclo de inyección. Con este nivel podríamos corregir lo que son por ejemplo, mantener dentro de un rango aceptado lo que le llamamos a un proceso robusto al proceso. Ahora voy a dar mayores detalles de qué involucra cada una de estas etapas. ¿Listo? Luego de esto, ya si no puedes corregir con este proceso, tampoco se pudo con estos, entonces ya estamos un nivel, ya primero, segundo, tercero, cuarto, el quinto nivel, donde es por diseño de experimentos. En el paso del diseño de experimentos, lo que hacemos es ya pruebas, se podría decir que sistemáticas, a propósito, para que nos dé unos resultados. Esos resultados los analizamos y con ellos tomamos decisiones. Para este nivel necesitamos conocer, conocer un nivel estadístico. Sin embargo, ahora, gracias al sistema de software, por ejemplo, en este caso que se utiliza bastante el Minitab, no necesitamos conocer tanta estadística, pero sí el análisis de los resultados, gracias al Minitab. Ahora les voy a enseñar esto. Y luego de esto, ya a un nivel más avanzado, está la industria 4.0. La industria 4.0 se basa en ya más tecnología, se podría decir, aplicada a su proceso, donde esta tecnología, si bien es cierto, desde un principio se tiene que alimentar
con mucha información para que genere su propia estadística, y con esa estadística basada en todas estas herramientas, se podría decir, por ejemplo, cálculos de ingeniería, moldeo científico, diseño de experimentos, y se basa también de la inteligencia artificial para llegar a algoritmos que resuelvan de manera prácticamente inmediata la solución de problemas. ¿Listo? Esta es una siguiente etapa donde requiere tecnología. Sin embargo, nosotros nos vamos a ir un paso más atrás y vamos a desarrollar, o les voy a proponer que apliquen esto en sus empresas. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a minimizar defectos, a minimizar desperdicios y a optimizar sus procesos, que es lo que la mayoría de nosotros requerimos. En el caso de la etapa del cálculo, de uso de cálculos, de fórmulas, de tablas de referencia, acá tengo algunos cálculos que se usan, por ejemplo, en moldeo por inyección. Por ejemplo, este cálculo se utiliza para calcular, propiamente dicho, la fuerza de cierre. ¿Cómo se calcula la fuerza de cierre? Es la presión interna media dentro de la cavidad por el área proyectada. Esto definitivamente se puede calcular. La fuerza con la que cierras tu molde se puede calcular. Lógicamente, como bien nosotros, la mayoría de nosotros sabemos, no hay cálculo perfecto en esto, en este tipo de proceso, pero sí te da una buena aproximación de qué es lo que necesitas. Tú realizas este cálculo, por ejemplo, en este caso de la fuerza de cierre, este dato inmediatamente, bueno, lo multiplicas por un factor por seguridad, inmediatamente se puede colocar en la máquina para que ajuste tu máquina, ajuste el molde y no te salga defectos. ¿Hay manera de optimizar? Sí se puede optimizar, porque esta fuerza de cierre depende de otros parámetros internos, como la presión de inyección y a su vez la velocidad de inyección y a su vez otros parámetros. ¿Listo? Vamos con otra fórmula. Esta es para calcular el volumen de dosificación. El volumen de dosificación se calcula con el volumen de inyección más el cojín de masa. Definitivamente, como les digo, estas fórmulas no tienen, se podría decir que variación. Esta es una fórmula exacta donde tú, si conoces las dimensiones de tu usillo, de tu máquina, conoces ciertas características del material, puedes calcular este volumen, el volumen necesario para inyectar las piezas y que te quede cierto volumen de material que corresponde al cojín de masa, ¿sí? Pero como les digo, esta ecuación ya está definida, el proceso está dominado por estas ecuaciones. Y este es el principio de lo que tienen que saber para ir a las siguientes etapas. Esto no es moldeo científico lo vamos a ver después. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso del tiempo de enfriamiento. El caso del tiempo de enfriamiento hay diferentes fórmulas de cálculo. Sin embargo, esta es la más usada. ¿Por qué? Porque calcula la temperatura de la pared promedio, se podría decir. Entonces acá este tiempo de enfriamiento depende del espesor de la pieza, depende de la difusividad térmica, depende de la temperatura del material o de inyección, depende de la temperatura del molde, la temperatura de desmoldeo de la pieza y la temperatura del molde. Con esta ecuación puedes aproximar bastante bien cuánto es tu tiempo de enfriamiento. Esta es la difusividad térmica, que viene de ser esta, que depende a su vez de la conductividad térmica, de la densidad y de la capacidad calorífica. Son propiedades que tenemos que conocer del material para poder resolver esta ecuación. Luego tenemos también otra ecuación conocida que es la de el número de Reynolds. Recuerden que internamente dentro del molde pasa agua, que ese es el agua que tiene que enfriar el molde, y a su vez ese molde enfría el material para convertirla o para solidificarla, ¿no? Para tener la pieza. Entonces, dependiendo del número de Reynolds en este caso,
que depende de la densidad, depende del flujo o la velocidad del flujo, depende del diámetro y la viscosidad a determinada temperatura, podemos calcular este número de Reynolds. Y depende del grado del número de Reynolds, podemos decir que este material o este agua que pasa dentro del molde está en estado turbulento, en estado de transición o en estado turbulento, de transición. Uy, no recuerdo, me van a disculpar. Ahorita lo recuerdo y por ahí que les digo. Ustedes también lo conocen, ¿no? Esta es parte de la ingeniería química. ¿Listo? Entonces, vamos ahora, esta es la parte de las ecuaciones, ¿no? Donde estamos en esta etapa, donde se calcula la mayoría de parámetros con ecuaciones. Luego de eso, se ha creado todo un procedimiento que es el moldeo científico. Este moldeo científico depende de varios estudios que también se recomiendan aplicar. O sea, estamos yendo por etapa donde cada vez que avancemos estamos llegando a un más óptimo, de un proceso más óptimo y más robusto donde tenemos ventanas de proceso ya, donde tus parámetros se encuentran dentro de las ventanas de proceso. Entonces, si tus parámetros se encuentran dentro de las ventanas de proceso, tu proceso se vuelve más robusto. Entonces, para eso, en lo que es moldeo científico, el moldeo científico tenemos diferentes estudios que se tienen que hacer para cumplir y para tener tu proceso más robusto. Dentro de esos estudios está, por ejemplo, el estudio de balance de cavidades, donde vemos, propiamente dicho, cómo está tu molde, si está balanceado o no. Puede que te salga unas piezas incompletas, puede que te salga otras completas. Sin embargo, tu molde tiene que estar lo más balanceado posible para que te salga la mayoría de piezas correctas. Luego de eso, tenemos el estudio de caída de presión. El estudio de caída de presión se realiza, básicamente, es un estudio donde varías la inyección en diferentes etapas de tu proceso, donde vas analizando cómo se afecta la caída de presión con el fin de obtener o detectar, se podría decir, dónde está la mayor caída de presión. Entonces, al corregir esa sección, tú vas a tener un proceso que vas a llegar a ciertas condiciones para poder inyectar correctamente. Estudio de la ventana de proceso. En este estudio de la ventana de proceso, lo que se hace es analizar o estudiar, o se hace mediante pruebas, donde defines cuál es tu temperatura del material correcto y cuál es tu presión de pospresión correcto. Dentro de eso vas a tener como que una pequeña ventanita. Dentro de esa ventana eliges el centro, donde podrías decir que estás, no, al haber pequeñas variaciones, pues no te sales de esa ventana y tu proceso está siendo cada vez más robusto. Estudio del sellado del punto de inyección es un estudio donde se realiza con diferentes tiempos de pospresión hasta el punto donde ya no ingresa más material. En este punto o en este momento ya tu cavidad está sellada y ya no ingresa más material, entonces el tiempo que se aplique adicional a ese es innecesario. Entonces estamos llegando al punto o al tiempo óptimo. Luego de ahí hay un estudio de enfriamiento, es un estudio donde el cual se trata de minimizar, en este caso sería el óptimo, para llegar a obtener piezas que cumplen con las condiciones de control de calidad. Y por último, bueno, este es uno de los primeros en realidad, en los primeros estudios se va de esta manera. Este estudio de la viscosidad relativa, es un estudio donde se analiza cuál es tu tiempo de inyección óptimo. Se va variando diferentes velocidades y llega un momento donde la viscosidad del material se podría decir que ya no varía. Estamos
entrando en una sección donde la viscosidad se podría decir que es newtoniana. En esta etapa podríamos decir que tu material, o el momento de la inyección, se podría decir que llegó a su óptimo, ¿sí? Este es moldeo científico. Le estoy explicando básicamente todas las etapas para que ustedes se den cuenta en qué nivel estamos. Y ahora nos vamos para lo que vinimos, ¿no? Que es el proceso de diseño de experimentos. ¿Qué cosa es el diseño de experimentos? Recuerden que ya es posterior al moldeo científico. ¿Qué cosa es el diseño de experimentos? En este caso es un método sistemático en la que se realiza cambios del proceso para identificar efectos principales de las variables y las interacciones que puedan ocurrir entre ellas, con el fin de obtener resultados que pueden llegar a tomar mejores decisiones. Les voy a explicar, les voy a decir todo esto, lo que he leído, pero ¿de qué trata el diseño de experimentos? Y esto, ¿por qué ha sido ponencia hoy día? Porque este diseño de experimentos, señores, lo pueden aplicar a lo que ustedes deseen. ¿Cuál es la diferencia con hacer pruebas por prueba y error, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta que cualquier proceso que ustedes tengan, donde haya una variación de parámetros. Normalmente tú varías, ves los resultados, varías, ves el resultado, por ahí que sacas el promedio y puedes tener de repente una conclusión, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si no solamente es ese parámetro el que está influyendo, sino tal vez de repente un parámetro velocidad, no sé, cualquier parámetro, sino también es la temperatura? Al variar la temperatura, tal vez mejore tu proceso, o al variar, tal vez empeore, ¿no? ¿Cómo afectaría con dos parámetros cuando tú varías a la vez? De repente, el resultado se puede hasta potenciar, se podría decir, que tu resultado salga mejor todavía, ¿me entienden? O sea, no es que, por ejemplo, al variar la velocidad de inyección, te salga, por ejemplo, no sé, una medida de 5, por ejemplo. Al variar solamente la temperatura, te sale una medida de 6, por ejemplo, y eso es un valor bueno aparentemente. Pero ¿qué pasa si haces las dos variaciones a la vez? Ya no se suman, sino se pueden potenciar. A eso le llamamos nosotros iteración. Hay una interacción entre esos parámetros. Entonces, ¿de qué trata el diseño de experimentos? El diseño de experimentos trata de analizar sistemáticamente. ¿Por qué sistemáticamente? Porque tú vas a hacer variaciones de parámetros a propósito. Entonces uno dirá, pero ingeniero, esto me lo enseñan en la universidad, ¿no? Sí, te lo enseñan en la universidad, exactamente, porque es parte de la ingeniería. Es parte de la ingeniería química, parte de la ingeniería industrial, parte del Lean Six Sigma, parte del Green Belt, parte del Black Belt. ¿Por qué? Porque es una herramienta poderosísima. Sin embargo, pocos lo utilizamos para corregir defectos o para llegar a un óptimo. Entonces, ¿se puede llegar a un óptimo con esto, ingeniero? Exactamente, se puede llegar con esto a un óptimo. Vamos con este ejemplo, por ejemplo. En el proceso de moldeo por inyección, fíjense acá, tenemos una pantalla de inyección, otra pantalla, son las pantallas, los parámetros que se modifican. Tenemos acá la pantalla de dosificación, acá está el tiempo de enfriamiento por acá. Tenemos la apertura del molde, tenemos la etapa de postpresión, tenemos las temperaturas y tenemos finalmente la etapa de cierre del molde. Entonces, cuando se hace un cambio de parámetros, se hace normalmente, o sea, la cosa es preguntarnos primero qué parámetros modificar. Yo puedo modificar el volumen de conmutación, puedo modificar las velocidades, puedo modificar la presión de inyección, puedo modificar el tiempo de enfriamiento, puedo modificar el volumen de dosificación, los movimientos del molde. ¿Qué parámetros tengo que mover para yo corregir mi defecto? Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Puede que de repente
nosotros propongamos, o de repente viene, y normalmente se hace así, ¿no? Este tipo de experimento se hace reuniendo a todos los que están involucrados en el proceso, ya sea un ingeniero de calidad, ya sea el de producción, ya sea el de diseño de moldes, ya sea, no sé, hasta los operarios tal vez involucrados. Entonces, con todos ellos se llega a una tormenta de ideas de decir qué parámetros pueden ser los que me puedan llegar a mi objetivo, a solucionar el problema. Entonces, puede que uno de ustedes diga algo que de repente no tiene nada que ver. Uno dice, no, ¿qué está hablando este señor, no? Entonces, en este caso, en este tipo de experimentos, se coloca a pesar de que se crea que no es posible. Entonces, el resultado del experimento te dirá si este parámetro que tú has propuesto afecta o no a tu solución. ¿Cómo lo va a decir? Y ahora les voy a decir cómo lo dice, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de esto. Puedes saber también qué parámetro influye grandemente, tanto positivamente como negativamente. O sea, le afecta, de repente tú quieres que aumente la medida, sin embargo, este le disminuye. O, sin embargo, le aumenta, pero le aumenta demasiado, ¿no? Entonces, puedes saber qué parámetros son lo que está mejorando tu proceso, empeorando tu proceso. Y también puedes saber qué parámetros, al realizar el diseño de experimentos, ¿no? Lógicamente, qué parámetros son los que interactúan entre ellos. Lo que les decía que pueden potenciar o de repente disminuir grandemente el resultado. ¿Listo? Entonces, para hacer un diseño de experimentos, lo que la mayoría de conocidos en el tema recomienda que sigamos la metodología propuesta por Douglas Montgomery. Entonces, Douglas ha realizado una serie de pasos donde ya ha involucrado todos los temas que tenemos que tener en cuenta para desarrollar esa metodología paso por paso para que no se nos vaya o no vayamos a hacer pruebas y de repente nos olvidamos de algo previo. Entonces, tenemos que hacer paso a paso toda la metodología para que llegamos a una mejor conclusión y mejores resultados. ¿Listo? ¿Cuáles son esos pasos? A ver, dice primero, comprensión y planteamiento del problema. Ahora los vamos a desarrollar uno por uno. Elección de los factores y niveles, selección de la variable de respuesta, elección del diseño experimental, realización del experimento, análisis de datos y por último, conclusiones y recomendaciones. Vamos a desarrollar uno por uno y finalmente voy a terminar esta ponencia con un ejemplo de aplicación real. ¿Listo? En el primer caso, en el caso de comprensión y planteamiento del problema, aquí es donde tenemos que reunir a todos los interesados, interesado en solucionar el problema, en optimizar tu proceso. Aquí estamos hablando en general. ¿Qué quieres obtener? Tal vez quieras, no sé, disminuir el tiempo de ciclo. Quieras corregir un defecto por rechupe. Quieras llegar a alguna medida específica. No sé, quieres corregir una rebaba que se está haciendo dificultosa. Lógicamente, previo a esto, ya tienes que haber aplicado tu moldeo científico, tu cálculo de fórmulas. Tienes que haber calculado lo previo para no estar perdiendo tiempo, porque aquí también en este proceso lo que vamos a hacer son pruebas, como dijimos, sistemáticas, a propósito, para que me dé un análisis que yo pueda realizar y tome decisiones. Entonces, aquí en esta etapa vamos a definir de qué trata el problema y también vamos a reunir a las personas involucradas. ¿Listo? En preferencia todos, ¿ah? Control de calidad, producción, hasta los operarios, ingeniero de procesos. Y esto lo digo para cualquier industria, ¿no? Luego de eso, vamos a elegir los factores y niveles. ¿Qué son esos factores? Son aquellos parámetros que vamos a mover para que supuestamente
esté relacionado con mi objetivo. Si es disminuir, si es aumentar, si es optimizar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué parámetros pueden estar involucrados? Aquí se vale todo, pero el detalle está, perdón, el detalle está en qué? Que a medida que tú escoges más factores, más complicada también se vuelve la prueba. Tú no puedes escoger 10, 20, 30 factores, porque aquí ya vamos a elegir después qué experimentos vamos a realizar, porque en el experimento vamos a ver que esto depende de un 2 al número de factores. Es decir, si escoges dos factores que equivalen a dos parámetros, tendríamos 2 a la 2, 4. 4 pruebas que tienes que realizar como mínimo para tomar una decisión. Si, por ejemplo, escoges 3 factores, vas a realizar un 2 elevado al cubo. Estamos hablando de 8 pruebas para poder tomar una decisión. Y así vamos subiendo y subiendo. Y por ejemplo, que sea 5 factores, tenemos un 2 a la quinta y ahí ya tenemos más de 1000, no, 2 a la quinta, 32, pero ya vamos aumentando, 2 a la sexta, 2 a la séptima. Entonces, a nivel que vamos aumentando el número de factores, tenemos un 2 a la n y ese n, que equivale al número de factores, me genera una gran cantidad de pruebas. Y acá es donde también, en esta segunda etapa, donde vamos a, perdón, acá, donde vamos a elegir qué tipo de experimento vamos a hacer. Si vamos a hacer un experimento completo que equivale a realizar el total de pruebas, o de repente vamos a realizar un experimento fraccionado donde vamos a utilizar la mitad o una proporción de las pruebas. Y hay otros tipos o otras metodologías o otros diseños de experimentos, por ejemplo, de Portagucci, y hay otros que son mucho más complejos de realizar, que normalmente en el proceso de moldeo por inyección les diría que ya es, o sea, no es necesario realizar a ese nivel. ¿Por qué? Porque en este caso, para el moldeo por inyección, la mayoría de respuestas se podría decir que no tanto predecible, pero sí de un modo lineal. Por eso podemos hacer este tipo de experimentos con pocas pruebas. ¿Listo? Ese es el diseño experimental. Y me pasé de largo que es la selección de la variable de respuesta. Aquí es donde tienes que involucrar sí o sí a control de calidad para que te dé y te diga cómo vamos a darle valor a lo que vamos a obtener, al resultado. ¿Qué cosa es lo que te está rechazando control de calidad? ¿Qué cosa es lo que te está observando control de calidad? Control de calidad aquí tiene que ponerle un valor numérico para poder obtener un resultado. Por ejemplo, un rechupe o una falla cualquiera, pero tiene que tener un valor. Es decir, por ejemplo, este es el máximo que no podemos aprobar, el rechazado, y hasta aquí es lo mínimo que te puedo aceptar. Le ponen como una escala y esa escala se le pone al resultado. Luego de cada prueba realizada se le pone el resultado. ¿Listo? En el caso de, por ejemplo, esto lo vimos, realización del experimento también, vamos a realizar los experimentos de manera sistemática de acuerdo a lo que te indica, en este caso, el Minitab, como tú le has indicado. Puede ser que tus pruebas sean ordenadas, en este caso se recomienda siempre ordenadas, entonces tú vas a realizar tus experimentos en ese orden que te indica el Minitab en este caso, y todos estos resultados los colocas luego en el Minitab, los introduces y te corres la prueba en el Minitab para que te dé esos resultados. Y esos resultados finalmente tú los vas a analizar para tomar conclusiones y recomendaciones. Les voy a hacer así un ejemplo muy rápido de una prueba que hemos realizado para que vean cuáles son los resultados. Miren acá. Estos son así rápidamente, lo voy a hacer. Este es un experimento que se ha hecho. Este es el resumen de los factores. Acá están los factores.
Acá hemos analizado el tiempo de inyección, la temperatura del chiller, la presión de postpresión, la temperatura de la masa. ¿Listo? Estos son todos los factores y acá están sus niveles. Nivel más bajo, nivel más alto de la prueba. ¿Listo? Todo eso se ha corrido en el Minitab y el Minitab te dice, tienes que realizar el experimento de esta forma. Primero el tiempo de inyección que utiliza en 7, temperatura del chiller en 15, la presión de postpresión en 35 y la temperatura de la masa en su más bajo valor. Entonces realizas el experimento 1, el experimento 2 y te va dando esos resultados. ¿Listo? Hay toda una metodología, lógicamente, y esto es lo que te ofrece ya como resultado el Minitab. Te dice cuáles son esos parámetros que están afectando a tu proceso, lo que le llamamos parámetros o en este caso variables significativas. Acá con lo que están en rojo, te da las variables significativas. Y aquí te da este tipo de gráfico. Este gráfico te dice cómo es que afecta tu parámetro a tu respuesta. En este caso, el tiempo de inyección, al aumentar el tiempo de inyección, tu respuesta baja, pero no solamente baja, sino baja drásticamente. Acá, al aumentar la temperatura del chiller, tu respuesta aumenta positivamente, aumenta. Miren, en el caso de la temperatura de la masa, que uno pensaba de repente la persona que lo propuso, dice, no, temperatura de la masa de todas maneras. Entonces se dan cuenta al realizar la prueba que la temperatura de la masa no afecta mucho mi parámetro o mi respuesta. Y esto es lo que le llamamos la interacción. Te da un gráfico de interacciones que si, por ejemplo, acá vemos que se está cruzando, significa que de todas maneras hay una interacción entre ellos. Indica que al aumentar uno y al aumentar otro, la respuesta se potencia. También tenemos este otro tipo de gráficos donde vemos los valores que te da con cada condición que tú has elegido. Y también te puede dar esto, te da los gráficos de contorno que te ayuda a tomar decisiones, de decir dónde está tu óptimo o qué tan lejos estás de tu óptimo. ¿Listo? Pues eso nos ayuda a tomar decisiones y, sinceramente, bueno, desde el punto de vista, les recomiendo que hagan este tipo de pruebas y experimentos dentro de sus industrias para llegar a optimizar, para lograr no perder tantos recursos. A veces uno dice, no, no hagas esto porque es demasiado. No se imaginan toda la cantidad de pruebas que hacen en su empresa para llegar a una solución y siguen probando, que venga el operario, el ajustador de la noche, que venga el ingeniero de la tarde, siguen probando y como no hay una metodología, no se llega a soluciones. En cambio, al hacer este tipo de proceso, que es el diseño de experimentos, te dice cómo afecta y en qué tanto afecta. Y hay una parte donde hasta puedes decirle cuál es tu configuración óptima para llegar al resultado. Bueno, señores ingenieros, esa sería mi presentación. Creo que he corrido un poquito porque hay mucho por ver. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero John, Muchas gracias. le agradezco su conferencia. Quisiera saber si me escucha bien. Sí, te escucho bien. Ya, muy bien. Muy interesante el diseño de experimentos que nos ha mostrado. Y sí, tenemos unos minutos para las preguntas. Acá tengo una que dice, Ingeniero John, en una conferencia con un experto en sistemas complejos, dijo el uso de Minitab y el SPSS sería pronto reemplazado por un uso del lenguaje R y del lenguaje Python. ¿Sabe usted al respecto si es cierto o cuánto tiempo seguirá vigente estos software estadísticos? Bueno, los software estadísticos básicamente son para tomar decisiones. Recuerden que es como le digo que, por ejemplo, que en la ingeniería ya nos enseñen cómo se obtienen estos datos estadísticos.
que ya nos enseñen fórmulas, que ya nos enseñen esto. ¿Por qué? Porque el Minitab reemplazó todo eso. Entonces, si el Minitab reemplazó todo eso, que supuestamente ha sido toda la base, si tú no sabes de qué están hechas esas fórmulas, el principio de todas esas fórmulas, no vas a poder tomar decisiones. En el caso del Python, por ejemplo, que es un software, o es un software que es como el Visual Basic, pero de una manera mucho más moderna, más fácil, también te ayuda a tomar decisiones. Y yo creo que no es que desfase o que elimine una a la otra, inclusive tal vez hasta se pueden alimentar tal vez una de la otra. No creería que una va a desfasar y va a terminar por eliminar a la otra, ¿no? O en este caso no lo creería. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el escalamiento de los equipos, entre paréntesis tamaño, es un factor, un nivel, es indistinto? ¿Douglas lo considera en los pasos para el diseño de experimentos? En el caso del escalamiento, recuerda que el escalamiento tiene también un proceso. Es como, por ejemplo, yo quiero hacer mis pruebas a nivel laboratorio y de laboratorio lo quiero escalar a nivel industrial. Nosotros en ingeniería química sabemos que previamente tenemos que hacer ese escalamiento por etapas, es decir, de laboratorio pasar a un nivel semi-industrial más pequeño, de ahí a uno más grande. Y además, esas ecuaciones no están referidas de repente al Minitab, de repente te puede dar, no sé, eh, otro tipo de conclusiones, más no de escalamiento, te podría decir. Porque recuerda que para hacer escalamiento, tú tendrías que hacer pruebas previas si es que quieres utilizar el Minitab, ¿no? O Minitab, o en este caso el diseño de experimentos. Porque recuerda que el escalamiento está dominado por ecuaciones y esas ecuaciones tienes que, o sea, una las utiliza en base a ya experiencia o estudios, se podría decir, realizados previamente para tu proceso. Es como, por ejemplo, yo quisiera escalar, por ejemplo, un tanque de enfriamiento, un tanque de agitación. Hay ecuaciones que ya están estudiadas para ese fin. En este caso, hagamos de cuenta que sea eso, yo lo que puedo tal vez es de repente hacer pruebas, en este caso, por ejemplo, con tipos de agitadores. Con un tipo de agitador, con esta medida, con esta inclinación, me da estos resultados, con esta otra inclinación me da otros resultados, y con el diseño de experimento, el resultado que tú tendrías es cuál es el óptimo, o de repente hasta te puede proponer un nuevo ángulo de este agitador. Eso es lo que sí podrías obtener. Pero en el caso del escalamiento, propiamente dicho, no lo creo. Muy bien, ingeniero John. Le comento que cuando usted obvió un tipo de flujo en el chat y acá Sí, en el sí, ¿cuál Facebook, era? nos llegó la respuesta para apoyarlo, ¿no? Y menciona Sí, que es flujo laminar. eso, me van a Pongan disculpar. atentos, y Eh, eso es lo- bueno que estén atentos, ¿no? Y la última pregunta, bueno, hay varias, y yo se la voy a después a pasar para que la responda, ¿no? Muchas Dice, gracias. soy ingeniero, ¿no?, del área de calidad. El tiempo de enfriamiento es el único parámetro para modificar medidas, y voy a añadir otra que está por aquí suelta. Al final, el costo también. Eh, el tiempo de enfriamiento está directamente relacionado con el ciclo y a su vez con el costo, como bien lo dice, ¿no? Ahora, el tiempo de enfriamiento para modificar medidas no es la única opción. Recuerda que, bueno, el tiempo de enfriamiento al final es, en el caso del moldeo por inyección, está referida desde el momento que ingresa el material en el molde hasta en el momento que sale, si lo definimos así. Dentro de ese tiempo de enfriamiento está el tiempo de pospresión
y está dentro de eso el tiempo de dosificación que no se considera normalmente. Sin embargo, para modificar medidas, en este caso, por ejemplo, mira, por ejemplo, podríamos diseñar un diseño de experimentos donde, ¿qué pasa si de repente yo te diría, ahora hagamos un diseño de experimentos? Puede que la velocidad de inyección, con mayor velocidad, estás calentando ligeramente el material, puede que se expanda más ese material, hasta te puede salir rechupe, ¿no? Pero en el caso, podemos decir o podemos suponer que la velocidad de inyección puede ser un parámetro que puede afectar las dimensiones. ¿Listo? Podemos suponer y hasta se puede decir que sí. La pospresión también es otro parámetro que te puede modificar medidas, dimensiones. El tiempo de enfriamiento también es otro parámetro. Y a eso le unimos, tal vez, si queremos uno más, la dosificación, la velocidad de dosificación y la presión de contrapresión. Entonces, son parámetros que aparentemente están relacionados con las dimensiones de la pieza. Entonces, tú puedes hacer unas pruebas suponiendo un valor mínimo, un valor alto de cada uno de ellos, haces un diseño de experimentos y te aseguro que te va a dar una mejor idea de qué parámetros está afectando más a tus dimensiones de tu pieza. ¿Por qué? Uno diría, pero ingeniero, esto es recontra conocido. Lo que pasa que yo no conozco tu molde, yo no conozco cómo son las dimensiones de tu pieza. Por eso es que es tan variado esto. Puede que en tu caso, con tu material, con tu proceso, ciertos parámetros aumenten, ciertos parámetros disminuyan. No sé si me dejo entender. Muy claro, ingeniero John. Bien. Quisiera agradecer su participación. Queda en el chat, usted va a poder apreciar una pregunta, pero es de costos, es algo puntual de un equipo. Puede responderlo directamente al finalizar esta presentación. ¿Bien? Nuevamente, en nombre del capítulo de Ingeniería Química, ¿no? Le doy las gracias y usted es colegiado en nuestro capítulo y estamos en casa y tiene las puertas abiertas para cualquier conferencia. Ha sido muy, muy útil mostrándose este diseño de experimentos porque es un paso más para todos los que tenemos problemas en planta en la industria del plástico. Muchas Efectivamente. gracias, ingeniero John, y hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero Chunga. La siguiente conferencia.